Y onda chicos, yo soy MyWorlds y pues acá les estoy trayendo lo que me han estado pidiendo por montones, y es mi nuevo HUD, configuraciones y sensibilidades de esta nueva temporada número 6. Así que creo que ya hablé demasiado, vamos al punto. Vale, pues voy a empezar a explicar un poco sobre los cambios que hice en el HUD. Como podemos ver, tengo la mayoría de los botones en lo mínimo de opacidad para así tener mejor visualización en el campo de batalla. Y así es como tengo mi nuevo HUD. La verdad es que no hice el tremendo cambio, sigue siendo a 5 dedos como el anterior. Así era mi HUD anterior, como podemos ver. Esta tarjeta la tenía activa, pero la terminé desactivando porque me di cuenta de que era muy distraído, entonces nada. Lo que son los botones de las armas lo bajé, ya que me di cuenta de que me trababa mucho con el índice al presionar lo que es el botón de las armas para cambiarlo y luego disparar, etc. Si quieren algunos tips de cómo configurar tu HUD de la mejor manera, pueden dejarlo en los comentarios y haré vídeos sobre ello. Este botón, que es para cambiar de mirillas rápidamente, lo tengo desactivado ya que no uso mirillas. O sea, la única mirilla que uso es la de punto rojo y no uso ninguna más, no uso mirillas tácticas o cualquier otra, así que lo tengo desactivado. El botón de salirse de los coches lo tengo justo encima o debajo del botón de saltar. Como podemos ver acá, lo tengo justo en el mismo lugar. Pues ese es mi nuevo HUD. Creo que no hay nada más que explicar sobre ello. Ahora vamos a ver lo que tengo en configuraciones básicas del VR. Lo que es el saqueo automático lo tengo desactivado. Sé que en un vídeo anterior había dicho que el saqueo manual, es decir, lootear por tu propia cuenta, nadie lo usaba. El saqueo manual, que creo que no lo usa ni el que lo hizo. Pero luego me di cuenta de que me mataban mucho porque el personaje se me ponía a lootear automáticamente cuando yo no quería. Entonces lo terminé desactivando y haciéndolo manualmente. El botón de abrir lo tengo activado, que es el de abrir las puertas automáticamente. El botón de fuego rápido fijo también lo tengo activado. Esto lo que quiere decir es que cuando presiones el botón de disparo, si mueves ese botón no se va a mover la cámara. Ayuda al apuntar lo tenemos activado. Posición de visualización de joystick virtual corregida. Esto es lo que hace que el joystick, o sea, la visualización del botón del joystick, no se mueva cuando presiones para moverte. Ocultarse, botón cuerpo a tierra. Mantener, agacharse para cuerpo a tierra. Este es el botón del drop shot, o sea, de tumbarte al suelo. Si lo tienes desactivado, te va a aparecer un botón adicional para hacer este movimiento. Botón apuntar con la mira para rotación. Este es un botón que si juegas a más de 3 dedos es recomendable que lo tengas desactivado, ya que si usas lo que es el apuntado manual, es decir, separado del botón de disparo, si mueves el botón de apuntado se va a mover la cámara si tienes esto activado, por lo que puede que tu precisión se vea afectada. Cambio rápido de mira. Este es el botón que mostré en el HUD que no utilizo, que lo tengo desactivado, que es para cambiar de mirilla rápidamente, y como no uso miras tácticas ni otra clase de miras, pues lo tengo desactivado, no lo necesito. Corrección de movimiento de cámara al impactar. Este es un botón activa bug, literalmente. ¿Se acuerdan de la temporada pasada en la que entrabas a una casa, dabas un salto dentro de ella y la cámara se te giraba a 360 grados rápidamente? Vale, pues si tienes este botón activo te va a seguir pasando eso. Pista de deslizamiento. Este botón es recomendable que lo tengan activado, ya que así es menos probable que cuando te quieras deslizar el personaje se agache. Carrera rápida de cuerpo a tierra. Este botón es para que ejerzas el drop shot de una manera más rápida, por así decirlo. Luego seguimos con el auto sprintar con joystick. Este botón lo tengo desactivado, ya que no me gusta que cuando suelto el joystick el personaje siga corriendo. La idea es que si lo suelto se detenga. El joystick fijo también lo tengo desactivado, ya que si tienes esto activado tienes que presionar sí o sí el botón de joystick.
Es decir, si presionas al lado se va a mover la cámara. Y a menos que tengas buena puntería con los botones, pues mejor lo desactivamos. El botón de disparo derecho para una perspectiva fija lo tenía activado, no sé por qué está desactivado. Esto me gusta tenerlo activado ya que no me gusta ver que el botón se mueva cuando lo presiono. Es decir, no influye en nada en la jugabilidad, simplemente es un tema de visualización. Seguimos. Suelta botón fuego rápido de escopeta para disparar desde la cadera. La verdad esto no me interesa tenerlo activado o desactivado ya que no juego con escopeta. El botón de lanzamiento de granada continuo lo tengo activado ya que soy una persona que cuando va a lanzar granadas lanza varias al instante y me gusta tener el control de cuándo cambiar al arma. Si tú eres alguien que sabes que solo vas a lanzar una granada y quieres rápidamente cambiar al arma, pues te recomiendo tener esto desactivado. Cambio de arma rápido. Este botón es muy necesario tenerlo ya que cuando cambias de arma es más rápida la animación. Por otro lado, perspectiva del compañero también recomiendo activarlo. Esto hace que puedas ver a los compañeros a través de las paredes y sirve mucho por si lo matan a ellos, sabes más o menos por dónde puede estar el enemigo dependiendo de la ubicación de tu compañero. El botón de extender traje aéreo automáticamente lo tengo desactivado. Ya he subido un clip al canal del por qué lo tengo desactivado. Si quieren verlo se los dejo en la tarjetita de arriba o en la descripción del vídeo. Seguimos con las configuraciones. El estilo de paracaídas lo tengo en deslizar para cambiar de dirección. En el apuntado pues tengo el toca y mantén para apuntar, ya que como el quinto dedo lo utilizo para apuntar, pues se me hace más sencillo de esta manera. Mostrar botón de disparo a la izquierda lo tengo en sí, no sé por qué ni idea, pero bueno. Deslizarse al correr lo tengo en tocar para agacharse mientras corres. El sprintar lo tengo en sprintar siempre, así el personaje corre al momento en el que mueva el joystick. El giroscopio lo tengo en sí de toda la vida, siempre he usado giroscopio. Esto del campo de visión de cámara lo estoy experimentando todavía. Sí que es cierto que el de la primera persona ya lo he experimentado, me gusta más en 90%, pero el de la tercera persona lo sigo experimentando. Al comienzo pues lo puse en 80%, me di cuenta de que tenía demasiado campo de visualización, lo cual en parte puede ser bueno, pero los enemigos se ven un tanto lejos. Luego lo probé a 70%, igual no me gusta en esa parte, ya que a veces soy un poco ciego y los enemigos pues casi ni los noto. Ahora lo tengo en 60, estoy probándolo, me siento un poco cómodo con ello. Si lo cambio luego pues le hago un vídeo, pero por ahora es el campo de visión que estoy usando. En cuanto a la visibilidad del chaleco lo tengo todo invisible, no me gusta ver a mi personaje con chaleco y pues a los enemigos tampoco, porque quizás pienses de que no sabes qué chaleco, si tiene chaleco o no tiene chaleco, etcétera, pero si ves a todos sin chaleco tienes la confianza de dispararles. Si ves a uno con chaleco nivel 3 te vas a asustar probablemente, porque piensas pues este probablemente no lo mate, entonces vas a ir como con la mentalidad negativa. En recordatorio sonoro me gusta tenerlo en mostrar ubicación del sonido, ya que esto me muestra la ubicación exacta de dónde está el enemigo. En cambio, si lo pones en mostrar dirección del sonido, esto simplemente te va a mostrar la dirección de dónde viene el sonido, no la ubicación exacta. Por otro lado, en mostrar recordatorio sonoro en la interfaz principal, yo lo tengo en mostrar el recordatorio sonoro, ya que esto te ayuda pues a que si hay un enemigo detrás de la pared, no simplemente te guíes por el sonido, sino que también puedes ver la marca en la pantalla, a diferencia de la otra opción que es como la vieja escuela, donde simplemente tienes que guiarte por el sonido. Y así es mi configuración básica para el VR en esta temporada. En el apartado de gráficos lo tengo en calidad baja y los FPS o cuadro por segundo los tengo en máximo, aunque de igual manera sufro de lag. Es decir, que a veces también me pasa de que pareciera que voy jugando a 5 FPS. Es la optimización hermosa que tenemos.
Por todo lo demás lo tengo todo desactivado. Ahora vamos a ver algo que me han estado preguntando mucho y es sobre la sensibilidad. Como podemos ver acá en el modo de rotación sigo usando lo que es la velocidad fija. En el selector de sensibilidad sigo usando lo que es cambiar poco a poco al usar la mira. La mayoría lo tienen en cambiar al abrir anuncios. Si tú no sabes de qué va esto, ya hice un video en el cual explico con ejemplo cómo funcionan estas tres opciones. Así que échale un vistazo, te lo dejo en la tarjeta de arriba o en la descripción de este video. Y ahora lo que varios han estado esperando, mi sensibilidad en esta temporada. Como se pueden dar cuenta, es la misma y exacta sensibilidad que mostré cuando hice el video de cómo encontrar tu sensibilidad perfecta. No ha cambiado nada, ya que la forma en la que encontré mi propia sensibilidad me permite no tener la necesidad de cambiarla aunque llegue una nueva temporada. Sí que es cierto que cuando esto sucede sientes que te mueves o más pesado o más rápido, pero según desde mi punto de vista, pienso que Activision lo que ajusta es los movimientos del personaje, no la sensibilidad, ya que en cada temporada sigo haciendo el experimento que mostré en ese vídeo y me doy cuenta de que hago perfectamente el giro de 180 grados desde la misma posición que juego con el pulgar sin necesidad de mover la sensibilidad, y de igual manera con las demás sensibilidades. En tal vídeo no mostré cómo encontrar sensibilidad de mira táctica, ya que no la suelo usar, por lo tanto yo tengo una sensibilidad predeterminada en esas mirillas. Y en cuanto al giroscopio, pues vemos que tengo la misma sensibilidad que había mostrado en el vídeo de cómo encontrar tu sensibilidad con el giroscopio. Si quieren probar esta exacta configuración de sensibilidad que tengo, pueden ir a la gestión de sensibilidad en la nube, ya que lo he subido ahí. Luego en el apartado de buscar van a copiar el código que les estaré dejando acá en pantalla y también se lo dejaré en la descripción, y les va a aparecer este apartado en el cual va a presentar mi configuración que les estoy compartiendo. Entonces, para que esta configuración se les aplique a ustedes, deben darle al botón de usar e inmediatamente toda la sensibilidad, toda la configuración de sensibilidad se les va a poner como la tengo yo. Y esta ha sido toda mi configuración de sensibilidad, la cual puede que no cambie durante mucho tiempo, a menos que se vea afectada por alguna razón. Si hay algún cambio, se los dejaré saber. En ajustes de VR pues tenemos esto de esta manera, no tengo nada la gran cosa. Las mirillas pues solo las de punto rojo. En lo que es el HUD de vehículos lo tengo en esta configuración y de esta manera. En el HUD del tanque pues lo tengo predeterminado, no uso tanque. Cámara de vehículo lo tengo en semi-seguir. HP del vehículo activado, es muy importante ver la vida del vehículo. Evasión de obstáculos automática lo tengo en manual, ya que si lo tienes en automático pues cualquier obstáculo el vehículo lo va a evitar automáticamente, y a veces quieres pasar por un lugar muy cerrado y esa evasión automática no te va a dejar. En lo que es la música del vehículo lo tengo desactivado por temas de copyright. Ustedes pueden tenerlo activado, no, de hecho ni siquiera sé qué música hay ahí, así que me da igual. La guía del tanque pues la tengo activada por si acaso tengo que usar el tanque algún día, cosa que lo dudo, pero bueno. Y pues esa ha sido toda mi configuración de esta temporada 6. Espero que alguna explicación les haya sido de mucha ayuda. Ya luego les traeré el gameplay con la headcan, así que nada, gracias por todo el apoyo chicos, nos vemos en la próxima entrega. Chao chao.